Bienvenidos todos y todas. El día de hoy les voy a hablar de lo que son las leyes de los gases. Mi persona es Christopher López González y pertenezco al área de tercero BGUA. Vamos a empezar viendo lo que son las leyes de los gases. Observamos que este es un conjunto de principios que describen el comportamiento de los gases en diferentes condiciones, las cuales son presión, volumen y temperatura. Conocer respecto a esta es fundamental, ya que podemos ver que sufren bastante cambios en lo que es nuestro entorno. Además, siempre las aplicamos en lo que es nuestra vida cotidiana. Estas tienen importancia en lo que viene siendo la ciencia y la vida cotidiana. En la ciencia las observamos siempre en lo que es la química y la física. Eh, la observamos especialmente en la que involucran gases, o especialmente en lo que es la física por el estudio de la termodinámica y la mecánica de fluidos. En la meteorología lo observamos a la hora de predecir el comportamiento de la atmósfera o los fenómenos climáticos, o también en lo que es en nuestra vida cotidiana los neumáticos o en nuestro medio de transporte. Observamos que ayuda al inflado y el mantenimiento de la presión de los neumáticos dependiendo de las leyes de los gases. En primer lugar, vamos a observar varias leyes, las cuales son la ley de Boyle, la ley de Charles y Gay-Lussac, la ley general de los gases y la ley de los gases ideales. Como primera instancia tenemos la ley de Boyle. Esta de aquí describe la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas. Nos describe que si el volumen de un gas disminuye, su presión aumenta, y viceversa, siempre y cuando la temperatura y la cantidad de gas permanezcan constantes. La fórmula de esta ley es igual a presión 1 que multiplica volumen 1 igual a presión 2 que multiplica volumen 2. Observamos que la P es la presión del gas, la V es el volumen del gas y la K es la constante para una cantidad dada de gas. Observamos que la presión 1 es el inicio, la presión 2 es el final, el volumen 1 es el inicio y el volumen 2 es el final. Aquí tenemos lo que es el experimento casero de ley de Boyle. Utilizamos materiales como es el globo, el plato, la botella plástica cortada y el agua. Bien, lo que es la ley de Boyle-Mariotte dice que a temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión subirá. Por lo tanto, en el experimento observamos que esto de aquí hace que el globo se hinche, ya que el volumen disponible del aire se reduce con lo que ocupa el agua. Y esto de aquí hace que la presión de la botella aumente, haciendo que el globo se hinche de aire. Así observamos que este pequeño globo de aquí, al tener contacto, se hincha hacia arriba. Como segunda ley tenemos la ley de Charles y Gay-Lussac. Esta de aquí establece la relación entre la temperatura y el volumen de un gas a presión constante. Nos explica que si la temperatura de un gas aumenta, su volumen también aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen del gas también disminuye. Esta de aquí se refleja en lo que es la fórmula de V1 sobre T1 y igual a V2 raya fraccionaria T2. V1 es el volumen inicial del gas, T1 es la temperatura inicial en Kelvin, V2 es el volumen final del gas y T2 es la temperatura final de Kelvin. A continuación, observamos lo que es el experimento casero de la ley de Charles y Gay-Lussac. En este utilizamos lo que son los materiales como alcohol, un plato transparente, un vaso, agua, fósforos y colorante rojo. La ley de Charles y Gay-Lussac establece que, para una cantidad fija de gas mantenida a presión constante, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. Esto lo podemos observar en lo que es el experimento, ya que al realizarlo con lo que es el alcohol y los fósforos, podemos subir lo que es la temperatura del vaso. Y al realizar esto, eh, como la temperatura se eleva y tiene contacto con lo que es el agua, aumenta la presión. Y podemos observar claramente cómo aumenta el volumen del agua conjunto a la temperatura del vaso, ya que a esta al tener contacto se eleva hacia arriba y se ejecuta lo que es la presión. Los materiales que usé para este experimento de aquí fueron agua, un recipiente transparente, dos velas, fósforo, alcohol y un vaso de vidrio.
Claramente el recipiente también tiene que ser de vidrio. Aquí podemos observar que la ley de Gay-Lussac establece que para una cantidad fija de gas mantenida a volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. Como ya observamos en el experimento, que al aumentar la temperatura de este gas, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y ejercen una mayor presión si el volumen se mantiene constante. En pocas palabras, como lo observamos aquí, al tener contacto lo que es el recipiente de vidrio con lo que es el calor y el alcohol, observamos que el agua se mueve rápidamente en una sola área, permitiendo que el conjunto, lo que está el agua, las velas, la presión y la temperatura, se quede en un solo espacio. En lo que es la ley general de los gases, que es la tercera ley, esta es una unión de lo que son todos los gases, la cual vemos que está la unión de la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Esta de aquí nos expresa la presión, el volumen y la temperatura, y dependiendo de la determinante que busquemos en la ecuación, esta cambiará. Estas de aquí podemos calcularlas desde la presión en atm o milímetros de mercurio, en volumen, en lo que es litros, y temperatura en Kelvin. Su fórmula se ve expresada en lo que es presión 1, que multiplica volumen 1, raya fraccionaria, temperatura 1, igual a presión 2, que multiplica V2, raya fraccionaria, temperatura 2. Observamos aquí que un ejemplo en la vida real de lo que es la ley general de los gases es más que dado el ejemplo de inflar un neumático. Cuando inflamos un neumático, este de aquí aumenta la cantidad del aire o del gas en su interior. Si la temperatura del neumático cambia debido a la fricción con la carretera o las condiciones ambientales, la ley general de los gases nos ayudará a entender cómo cambia la presión y el volumen del aire dentro del neumático. Tenemos una situación planteada aquí. La presión inicial observamos que es de 2 atm, el volumen inicial de 10 litros y la temperatura inicial de 300 Kelvin. Supongamos que después de un tiempo la temperatura aumenta a 330 kelvins y queremos saber cuál será su nueva presión, es decir, la presión 2, si el volumen permanece constante. Observamos que si el volumen permanece constante, realizamos un despeje en lo que es la fórmula. Entonces queda como presión 1 raya fraccionaria T1 igual a P2 raya fraccionaria T2. Es decir, aquí resolvemos buscando lo que es la presión número 2, que multiplica la presión 1 con lo que es la temperatura número 2, raya fraccionaria, dividido a T1. De aquí sustituimos los valores y observamos que la presión número 2 sería lo que es 2.2 atm. Y la última ley que veremos sería la ley de los gases ideales. Esta de aquí es una ecuación de estado que describe el comportamiento de un gas ideal. Esta de aquí se expresa como PV igual a nRT. Observamos que en la fórmula P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N es la cantidad de gas de moles, R es la constante universal de los gases ideales, la cual se ve expresada como 0,08206 atm, que multiplica L, kelvins y moles. Y T es la temperatura del gas en Kelvin. Un problema práctico en lo que es esta ley es, buscaremos la determinación del volumen. Supongamos que tenemos 2 moles de un gas a una presión de 1 atm y una temperatura de 273 Kelvin, y queremos determinar el volumen del gas. Aquí lo que hacemos es despejar la fórmula para encontrar volumen, la cual quedaría volumen es igual a N que multiplica R que multiplica T, raya fraccionaria P. Aquí sustituimos los valores y como observamos realizamos un despeje de lo que es moles con moles, temperatura con temperatura y Kelvin con kelvins, finalizando en lo que es 44.8 litros. Y como conclusión observamos ¿qué son las leyes de los gases? Estas son fundamentales para comprender y predecir el comportamiento de los gases bajo diferentes condiciones. Estas aquí son bastante importantes ya que tienen aplicaciones prácticas en diversas áreas como la ingeniería, la química, la medicina y demás que veremos adelante. Estas aquí tienen gran importancia en campos como es la medicina. En el ámbito médico, las leyes de los gases son fundamentales para el diseño de respiradores, equipos de anestesia y sistemas de administración de gases medicinales, ya que nos garantizan que los pacientes reciban la cantidad correcta de gases respiratorios y anestésicos. En lo que es el transporte y almacenamiento de gases es importante ya que lo observamos bastante en lo que son los cilindros de gas y sistemas de combustible, las cuales nos permite que este conocimiento observe el cambio de la presión y el volumen con la temperatura. Y en lo que es la investigación científica,
nos ayuda a que estos científicos puedan interpretar datos experimentales y diseñar experimentos químicos y físicos. Estos de aquí son bastante importantes, ya que nos aportarán lo que es nuestra vida cotidiana y nos dejará bastante comprensión en lo que son los procesos naturales. Y como último, les dejo una reflexión, la cual dice: el estudio de las leyes de los gases no solo ofrece una ventana a la comprensión de los principios físicos que rigen en el mundo, sino que también proporciona herramientas prácticas para resolver problemas del día a día. Podemos reflexionar que al día que avanzamos en la ciencia y en lo que es nuestra vida cotidiana, también avanza la tecnología, y el conocimiento de estas leyes es bastante importante, ya que nos permite aplicarlo en nuestra vida cotidiana y expandernos y evolucionar. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.